Vamos a hablar del Tzom de Asara de Tebet, el 10 de Tebet, que es el martes, si no recuerdo. La Mishnah Brura, este es el Mishnah Brura con Ish Matzliach. Aquí dice en la halajá Ilchot Tish'a Be'av Vesha'ar Ta'aniot, así se llama el Simán. El Simán es Taf Kuf Memtet 549. Le'idnot Nalet Tzomot Hubo Bet Seifim. Tenemos que hay que ayunar en 4 tzomot. Son 6 tzomot en todo el año. 4 son Nevi'im. Los Nevi'im instauraron, uno es de la Torah y 3 son de los profetas. Dice no voy a ir directamente a la zona que estamos hablando de Hayavim. ¿Perdón? Los otros únicos son 4 Nevi'im. Después hay 2 que vienen de Jajamim, después de los Anshe Knesset Gedolah. Con Israel מתענים בהם מפני הצרות שראו בהם. Dice la Mishnah Brura, trayendo el Bet Yosef, dice que todo Israel tiene que ayunar en estos 4 tzomot. Los tzomot son Leitanot Betish'a Be'av Ubeyud Zain Betamuz, en el 17 de Tamuz, Ubegimel Betishrei, el tercer día de Tishrei, Ubeyud Tebet, y en el 10º día del mes de Tebet, que es pasado mañana. Mipene Adevarim Arra'im Sheyiru'u Bahem, por las malas cosas que sucedieron en ellos. ¿Okay? Entonces, 2 cosas quiero conversar con ustedes hoy. La primera es cuál es el concepto del tzom, por qué vamos a hacer tzom, ¿okay? Y quiero sacar un poco la idea comúnmente entendida que el tzom en sí hace algo, el tzom no hace nada, y eso es parte de lo que quiero tratar de explicar. Son el 17 de Tamuz, Tisha B'Av, el 3 de Tishrei, que es Tzom Gedalia, y el 10 de Tebet, que es pasado mañana, ahora vamos a ver por qué es. Entonces quiero explicar 2 cosas. Una, cuál es la función de ayunar, que a eso se dedica la Mishnah Brura bastante. Y la segunda cosa que quiero explicar, que es cuál es la parte mala, qué fue lo que pasó en Asara de Tebet, que nos hace que Jajamim decretaron, que los profetas decretaron que hay que ayunar. Primero, el punto de cuál es el concepto del ayuno. Con Israel mit'anim, no estoy viendo bien, así que puede ser que lea mal un ratito, pero estoy viendo muy borroso. Con Israel mit'anim bahem mipnei atzarot sheyiru'u bahem. Estos son todo Israel tiene la obligación de ayunar, no dice la obligación, dice todo Israel ayuna en ellos, producto de las angustias que se presentaron en ellos. Se refiere a los 4 días estos que menciona la halajá. Kedei le'orer alevavot lefakeach al she'haya al darje ateshuvah, para que uno analice los caminos de teshuvah. Ve'ye ze zichron lema'asenu arra'im uma'ase avotenu shehaya kema'asenu ata. Entonces, ¿para qué son estos? Es para despertar nuestros corazones y que hagamos una introspección respecto de cómo hacer para retornar a hacer las cosas bien. Ve'ye ze zichron, y esto es solo un recuerdo. ¿Okay? Tanto para nuestras malas acciones, lema'asenu arra'im,
Umaase avotenu, shaya kemaasenu, y aquellos actos de nuestros antepasados que fueron como los nuestros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Mishnah Berurah? Está diciendo, el motivo por el que hacemos ayuno no es porque el ayuno be'atzmo hace algo, sino que nos recuerda dos cosas: las cosas malas que nosotros hacemos y las cosas malas que hacemos en especial que tienen relación con las cosas malas que hicieron nuestros antepasados. ¿Ok? Dos cosas: lo que nosotros hacemos mal y las cosas, dentro de las cosas, todas las cosas que hacemos mal, aquellas cosas que hacemos mal igual como antes se hacían mal. Cuando habla de Abotenu en general se refiere a la generación del desierto, pero Minastam puede ser cualquiera. Velachen Hayav Kol Ish Lasum El Livo Beotan Ayamim Lefashfesh Bemaasav Velashuv Bahem Ki Ein Aikar Ata'anit, como Shikatav Be'anshe Ninve. ¿Okay? Dice, por lo tanto, ¿cuál es la función esta? La función es que cada persona tiene que lemashmesh, es un lashon que se usa mucho en Jajamim para referirse a esto, ponerse a investigar y a revisar paso a paso todos nuestros hechos. Porque no es, lo fundamental no es el ayuno, como está escrito en Meforash explícitamente, con respecto a los hombres de Ninve. Con los hombres de Ninve. ¿Se acuerdan de Ninve? Que vino Yonah Ben Amitai y se trató de escapar, y después Dios lo hizo que se lo comiera un pez gigantesco, y después lo escupiera, lo vomitara, y volvió a irse a Ninve. Fue a Ninve y les avisó. Y cuando les avisó, la gente entró en un tzon y se vistieron de ceniza y no sé qué, pero eso no es lo importante. Dice el pasuk así: V'ira Hashem et mahasehem. El pasuk dice que Dios miró sus actos. No dice que miró el ta'anit, sino miró lo que hicieron. Una de las cosas que hicieron es que empezaron a hacer las cosas un poco mejor. Tanto mejor no, pero suficiente como para que Dios mirara el cambio. Y según el cambio, entonces Dios decidió anular el decreto de destrucción. Vean Hazal, et shekam ve et ta'anitam lo neema ela et ma'asehem. No está hablando ni de que sacamos, ni sus sacos, menos que se vistieron con sacos y se tiraron cenizas encima para afligirse y hicieron un ta'anit. Y dice Hazal que no miró ni sus sacos ni su ta'anit, sino sus actos. Ve'ena ta'anit ela ajana la teshuvah. El único objetivo que tiene el ta'anit es prepararme para hacer teshuvah. Eso es todo. ¿Ta'anit es sinónimo de tzom? Sí. ¿La misma cosa? Sí. Es un ayuno. ¿Okay? ¿Cuál es el motivo? Entonces, es prepararme. ¿Cómo me prepara? ¿Sí? ¿Cómo me prepara el ayuno? Debilita mi cuerpo. Me siento más débil. Al sentirme más débil durante el día, porque estoy ayunando, mi mente empieza si logro desconcentrarme de la comida, empieza a funcionar en otra frecuencia. Ya no estoy metido en el día a día de salir a ganar plata, correr y aprovechar de comprarme no sé qué cosa, porque estoy débil. Y la sensación de debilidad me quita de encima un montón de pasiones a priori. Entonces lo único que viene a hacer es que no tenga ganas de salir de shopping o de salir a juntarme a tomar un cafecito con alguien o a pasar una película o lo que fuera. Minastam, lo que intento es tratar de concentrarme en las cosas que son un poco más trascendentes, porque me siento débil. Entonces la debilidad del cuerpo permite que yo me enfoque en las cosas que están ok. Ese es todo el punto del ta'anit. Ahora,
¿Por qué? ¿Cuáles son estas cosas que sucedieron? Entonces, Jajamín nos dicen que pasaron 3 cosas en este periodo. Lo que pasó el 10 de Tevet específicamente fue que Nabucodonosor comenzó el sitio a Jerusalén, que iba a durar 3 años, en el tiempo del primer templo. 3 años de sitio, fue un sitio angustiante, tremendamente largo. Así se hacían las guerras antes. El concepto de un sitio es que se le cortan los ingresos y salidas a una ciudad, y con eso se evita que la ciudad se nutra, tenga comida. Cerca de Jerusalén. El sitio fue en torno a Jerusalén, en la ciudad vieja de Jerusalén, la verdadera ciudad vieja, no la ciudad vieja de hoy, sino la ciudad vieja hasta en la zona de Ir David y un poquitito en el cerro alrededor. Y a esa ciudad le hizo sitio durante 3 años. No había suficiente comida para la gente, y la gente se moría. La Gemara cuenta cosas terribles que sucedieron en ese periodo por el hambre. Lo que sea, no voy a entrar en detalles, pero cosas tremendas que sucedieron por el hambre. Incluso hubo canibalismo, una cosa tremenda. Y peor, porque el canibalismo fue de mujeres con sus hijos, una cosa tremenda. El nivel de hambre, de angustia y desesperación llevó a toda clase de atrocidades dentro del pueblo. Una vez que se cumplió los 3 años, entonces el Tisha B'Av se destruyó el templo. Eso es lo que pasó específicamente el 10. Comenzó el sitio. Ahora fíjense lo interesante. El sitio comenzó el 10. Durante 3 años no se destruyó la ciudad. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos por el sitio, por el comienzo del sitio? Fue el inicio. Porque es el inicio de... Hubo otro sitio a Jerusalén. Unos 130 años antes hubo otro sitio. El sitio en el tiempo de Hizkiyahu Amelech. Y duró algunos días. Y toda la hueste, todo el ejército que vino a destruir Jerusalén murió. Así. De un día para otro se murieron todos los atacantes y quedamos libres. Teníamos que pagar tributos, pero estábamos libres y podíamos gobernar en forma independiente. Eso es una cosa que aparece en todos los anales de toda la historia, como incluso los asirios, que son los que vinieron a atacar, lo tienen en sus propios recuentos. Lo que dicen los arqueólogos es que hubo una peste bubónica repentina y mató al ejército atacante, que es curioso igual, porque la peste bubónica no hay como que no hubiese entrado a Jerusalén, y en Jerusalén no pasó nada. Pero lo que sea, nuestra historia, acaban de encontrar hace poco, hace 2 semanas atrás, 1 semana y media, 2 semanas atrás, encontraron una moneda de Hizkiyahu, del tiempo de Hizkiyahu Amelech, en el final de su reinado. Y justamente una de las cosas, uno de los símbolos que muestra la moneda son alas, ¿sí? Está un sol con alas que cubren, como cubriendo así, ¿sí? Taj Kanfei Shejina, debajo de las alas de la Shejina. Ese es el concepto que está dibujado en la moneda. ¿Y por qué? Porque esto es después de la guerra. Aparentemente, hay quienes lo explican de otros motivos, pero eso suena como bastante razonable que hubiese hecho Hizkiyahu. Entonces, sabemos que el hecho que hubo un sitio no era suficiente para que se destruyera el templo, o que nos atacaran y nos mataran a todos, que fue lo que sucedió. Entonces, ¿por qué hacemos el ayuno? Porque hubo una diferencia notable entre la generación de Hizkiyahu Amelech y la generación en la que cayó el templo. Y la diferencia fue... ¿Sí? Y la diferencia fue que en el tiempo de Hizkiyahu hizo que toda la gente volviera ante Teshuvah. Como parte de la preparación para recibir al ejército, los metió a todos los hombres a estudiar Torah, y de hecho con pena de muerte el que dejaba de estudiar.
y toda la gente se preparó. Y entonces hicieron teshuvá. Dado que hicieron teshuvá, no se destruyó. Pero en este periodo no hicieron teshuvá. Y entonces se destruyó. Entonces volvemos al mismo concepto. El ayuno nos recuerda que en ese tiempo lo hicieron mal. ¿Cuál es el error que hicieron? No hicieron teshuvá. Este es el punto. ¿Okay? Entonces, esto es lo negativo que sucedió. Es un aviso, el sitio fue un aviso muy muy fuerte de que las cosas estaban muy muy mal. Y siguieron haciendo cosas muy muy mal. De hecho hicieron cosas peores. Encerraron a Irmiau, lo metieron en un calabozo, y después cuando destruyeron, los que se salvaron de la destrucción, se trataron de escapar con Irmiau y lo secuestraron, que era el profeta que venía a avisarles qué es lo que tenían que hacer, en vez de hacerle caso, lo que sea. O sea que hicimos las cosas mal, abiertamente mal. Segunda cosa que sucedió es que murieron Nehemia y Ezra. Ezra Asofer fue el que lideró la generación que retornó de Babel, ¿sí? Que no fue la generación, fue un 1%, menos de un 1% de la población judía en Babilonia, volvió a construir el segundo templo, ¿okay? Menos de un 1%, que es muy parecido a lo que sucedió al principio, lo que sea. No me voy a meter en temas de política. Coaní. No me voy a meter. Ezra era Cohen. El resto, Nehemia era un militar y político muy importante del imperio asirio en la época. ¿Okay? Y Ezra vino primero con los ancianos del pueblo y con la gente que le iba mal en Babilonia. Y así se fundó el segundo grupo. Y fueron como 40.000 personas que llegaron. Un grupo muy chiquitito. Llegó acá y se encontró con los Amaaretz, con la gente que no tenía idea de nada y que estaban todos casados con los judíos, y era todo un balagán, y ordenaron todo el sistema y empezaron la construcción del segundo templo. ¿Okay? Hicieron un primer intento de construcción del segundo templo, empezó a funcionar y se instauró los Anshe Knesset Agedolá. Todo eso lo montó Ezra. Hicieron takaná respecto de cómo se escribe la Torá, resolvieron los problemas de cruces de letras mal escritas en los textos que se encontraron acá. Hicieron llamado a todas las golá para que vinieran y subieran. Hubo quienes subieron, hubo quienes no subieron, hubo quienes no subieron con buen justificativo y quienes no subieron con malos justificativos, y todo eso es historia be'atzma. Pero Ezra logró comenzar con la construcción hasta que llegó Nehemia, que terminó, le puso el cerco a Jerusalén, hizo unas murallas nuevas, porque en el tiempo de Nabucodonosor se destruyeron los muros, y en ese tiempo sin muros una ciudad no sobrevivía mucho tiempo, porque venían saqueadores, ¿sí? y robaban o se llevaban o atacaban a la población. Entonces, entre que Ezra vino y montó todo, y hasta que vino Nehemia y construyó los muros de la ciudad, en ese periodo estaba muy débil la ciudad y era atacada permanentemente. El Pasuk cuenta que estaban en el tiempo de Nehemia, cuando empezaron a construir los muros, lo hacían todo el día, desde el amanecer, desde el despunte del alba y hasta Zeta Kohavim, hasta que salían las estrellas, estaban trabajando de corrido, y en la noche tenían guardias. Y trabajaban todos con las flechas listas para disparar, porque en cualquier momento los atacaban. Y con eso lograron en un tiempo récord construir los muros, cerrar la ciudad, y con eso pudieron empezar a hacer que la ciudad fomentara. Todo el comienzo fue solamente en Jerusalén. A partir de entonces, y cuando ya se cerró la ciudad, empezó a crecer un poco la población paulatinamente hasta que se convirtió en lo que fue el segundo periodo de población judía en Israel. Los dos murieron el mismo día. Ezra y Nehemia murieron en la misma fecha.
Y las dos fueron muertes muy trágicas, muy trágico para Am Israel. El líder fundamental del retorno y de la construcción y de las tefilot y del Sefer Torah y el que ordenó toda la forma en que hoy nos manejamos en un montón de cosas, murió. Y el que construyó y logró solidificar el retorno a Israel, murió. Y los dos murieron el mismo día. Y eso es un simán específico, es una señal. Cuando mueren rápidamente Gedolim, ¿sí? Es como lo que sucedió en el tiempo después de Yoshua bin Nun. Yoshua sobrevivió a Moshe 14 años. Después de 14 años murió. Hizo la conquista, la parte fundamental de la conquista la logró Yoshua, pero murió Yoshua y los Zkenim del tiempo de Yoshua que habían estado con Moshe le sobrevivieron un año. Los 70 ancianos murieron en un año. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a decaer rápidamente. Y como decayó el pueblo, como decreto, Akadosh Baruj Hu destruyó los Jajamim de la época. ¿Cómo así? Un año después de Yoshua, un año después de Moshe Rabbeinu. 14 años tuvo. Moshe murió, 14 años Yoshua, y al 15 se habían muerto todos los 70. ¿No? Desde que murió Yoshua y hasta que murieron todos los Kenim pasó un año. Cosa que también es una alerta gigante. Hace un par de años acá en Israel había, no sé, 5 grandes Jajamim en la época y estaban todos a punto de morir. Y era como, ups, y hubo tefilot, y hubo toda clase de ilim, y pidieron ayunos y toda clase de cosas para que la gente empezara en un ánimo de volver en Teshuvah. ¿Por qué? Porque cuando mueren jajamim importantes repentinamente y juntos es un mal augurio. Eso no es una buena idea, no es una buena cosa. Entonces tenemos de nuevamente el mismo concepto sucede en esta segunda cosa. Mueren dos grandes que lideraron al pueblo, simán que lo estábamos haciendo mal, señal de Akadosh Baruj Hu, más débil que el sitio, pero es una señal de Akadosh Baruj Hu que lo estábamos haciendo mal y había que retornar, había que hacer las cosas bien. Sí. ¿Es más señal que se mueren en el mismo día o se pasan como en 2 o 3 años? Si pasa, Rav Steinman tiene 104 años, que se muera es muy probable, hasta los 120 y ojalá que más, ¿ok? Pero como Rav Kanievski tiene 90 y muchos, no me acuerdo cuántos tiene, pero como 97, 98 años. Es gente muy mayor, ¿ok? Muy mayor. Que se mueran es relativamente probable. Que se muera uno al año, cada 2 años, es normal. Que se muera todos en 6 meses de distancia, eso es como, aquí hay algo raro, esto no está tan bueno. Y eso en ese tiempo lo que estaba sucediendo. Se murió Rav Eliashiv y Rav Ovadia, se murieron en menos de un año. Y eran los dos más grandes de la generación, el más ashkenazí y el mundo sefaradí. Como, Kilu no es menor. ¿Ok? Poquito antes de la muerte de Rav Eliashiv se había muerto Rav Finkel, el Rosh Yeshiva, también los grandes, el Rosh Yeshiva de Nir de la época, y se murió todo, lo que sea. Entonces el punto fundamental es que es una segunda señal. Tenemos que hacer teshuvah. De nuevo, el ikar no es el ayuno es una herramienta para que yo pueda enfocarme en hacer teshuvah, solamente. El tercer punto es el que voy a conversar un poco más largo. El tercer punto es que conmemoramos la traducción del Humash en el tiempo de Talmai. ¿Perdón? ¿Conmemoramos? Sí, hacemos memoria. No festejamos, que sería una fiesta, sino hacemos memoria de que... ¿Por qué? Que es una cosa muy curiosa. Conmemoramos la traducción del Humash, del Pentateuco, ¿sí? De los 5 libros de Moshe, que hizo el 8, ¿sí? El 8 de Tevet, es decir, hoy, 70 ancianos. Y ahora voy a contarles un poco la historia.
rápidamente les voy a contar la historia y después vamos a seguir con el análisis de qué es lo malo que está sucediendo, que es lo que me quiero centrar. Entonces, en el tiempo después de los babilonios fueron tomados por los asirios y los asirios eventualmente cayeron ante el imperio de Alejandro. ¿Sí? Y Alejandro murió rápidamente, en 18 años conquistó todo su imperio, y los que lo heredaron fueron los generales. Y los generales dividieron el imperio entre el imperio del norte y el imperio del sur. El imperio del norte estaba con capital en Asiria, y el imperio del sur tenía capital en Alejandría, en Egipto. Estaban las dos capitales, y adivinen dónde estaba justo el límite: en Israel. Entonces, a veces éramos del norte y a veces éramos del sur. Como esas cosas siempre pasan porque Gosh Baruj Hu así nos manejan. En ese tiempo se hizo una comunidad, una de las comunidades más grandes de la diáspora y unas más grandes que ha habido en Egipto, en Alejandría. Y ahí había un Sanedrín, 70 ancianos, y Nasi y Rosh Sanedrín, 72 sabios, los más grandes de nuestro pueblo en ese tiempo, y a excepción probablemente de acá en Israel. Un día estaba gobernando Ptolomeo, Epifanes creo que se llamaba, Ptolomeo Epifanes, no estoy seguro, pero este Talmai, así se le conoce en el Humash, en la Gemara, se le conoce como Talmai, y Talmai de Ptolomeo, ¿no? Ptolomeo, ese es el Ptolmai, o lo que fuera. Y un día Ptolomeo decidió encerrar a los 72 sabios, cada uno en una pieza independiente con un escriba. 70 ancianos, pero tienen un Av y un Rosh. Entonces son 72. Los encerró, digamos, se le conoce como la Septuaginta, ¿sí? Es la traducción de los 70. Y fue una traducción que hicieron cada uno encerrado con un escribano que iba anotando, y ellos iban traduciendo el texto de la Torá. Cada uno tenía su Torá, iba traduciendo. Ahora, ustedes han estudiado un poquitito de Torá, Humash, ¿cierto? Y habrán dado cuenta que en cada pasuk hay varios comentaristas, y que en cada pasuk hay muchas cosas distintas para decir. Y según Ramban, por ejemplo, lo que dice Rashi no siempre tiene sentido. Y según Rashi, lo de Ramban no tiene sentido. Keilu, ¿no? Son distintos approaches, y el texto lo permite. El texto tiene la característica de que si yo lo analizo, depende como yo lo analice, con qué lógica lo analice, el texto me viene a decir distintas cosas. Entonces Rashi viene con una lógica, y por eso dice lo que dice. Y Ramban viene con otra lógica, y por eso dice lo que dice. Ambas funcionan dentro del texto, y el texto ambas las intencionó. Es una cosa muy importante en estudio. A diferencia de cuando yo escribo un texto, cuando cualquier ser humano, casi cualquier ser humano, cualquiera de esta época, no en épocas anteriores, pero cualquiera de esta época, escribe un texto, solo tenemos una intención cuando decimos las cosas. Entonces escribimos, y al escribir se dice un concepto, ¿sí? ¿Alguno de ustedes estudió abogacía, leyes, derecho? Entonces, en derecho funciona así. Hay un concepto que se llama el espíritu de la ley. Entonces uno escribe una ley, y la ley tiene un espíritu. La Kabaná tenía una intención, querían decir algo con la ley. Ahora viene un abogado y toma el espíritu de la ley y lo usa con su intención, porque puede interpretarse, y muchas veces esas interpretaciones no funcionan, o sea, no vienen de acuerdo con lo que se quería, pero son permitidas en el texto porque en el fondo podías decirse eso. ¿Okay? Eso es una parte importante de la forma en que funcionan los abogados, tomando las leyes y reinterpretándolas en función de qué es lo que ellos quieren decir, sobre todo en el derecho romano. Entonces, ¿qué sucedió? Resulta que los 70
ancianos cada uno tenía que hacer una traducción de todo el texto. Y las 72 copias, dependiendo de aquel, fueron idénticas. Y eso no es razonable. No era esperable. No debió haber pasado. Odioter, un poco más. No solo que no fueron iguales, que fueron idénticas. Todos hicieron los mismos cambios. El texto dice cosas y todos decidieron hacer cambios, 13 cambios hicieron en el texto, los mismos 13 cambios con exactamente las mismas palabras. Pero, un segundito, ¿quién fue que los hizo? Los 70 ancianos. Ptolomeo, el Talmai. ¿El de qué imperio? Hay un manafshach aquí. Voy a explicar cuál es la lógica de Ptolomeo y por qué hicieron lo que hicieron y cuál es. Pero estoy explicando primero el milagro. ¿Ptolomeo es griego? Ptolomeo era griego, sí, griego. Entonces, ¿cuál es el milagro impresionante acá? Que se tradujo 70 veces en paralelo, sin interacción. Los 70 ancianos decidieron traducir exactamente igual. Pero los 70 ancianos pusieron cada uno 13 cambios en el texto, exactamente el mismo cambio, exactamente con el mismo cálculo. Y eso es muy poco esperable. Podrían haber dicho miles de cosas. Les voy a dar un ejemplo. El texto dice que está prohibido comer arnevet. Arnevet es una clase antigua de conejo. ¿Okay? Arnevet hoy se usa en hebreo moderno como conejo, pero no es exactamente un conejo. Lo que fue. Una liebre, tampoco. Shafán es un conejo o liebre y arnevet es lo otro. Cualquiera de los dos, pero no, eso es en hebreo moderno. En hebreo antiguo era un animal rumiante. Y el conejo, hasta donde yo sé, no es rumiante. Y tampoco la liebre. Lo que sea. Entonces, estaba prohibido comer arnevet. Es un animal tamé. El texto dice que es un animal tamé. Hay un pequeño problema. La mujer de Ptolomeo se llamaba Arnevet. Entonces, si el texto decía que Arnevet era Temeá, era la mujer de Ptolomeo, los iban a matar a todos por insubordinación. Entonces, todos le cambiaron el nombre a Arnevet por el mismo nombre. Háganse esa. Todos los 72 cambiaron el nombre de Arnevet por otro animal y los 72 escogieron al mismo animal para cambiarlo. No tengo idea, no me acuerdo cómo se llama, pero es irrelevante, no más es irrelevante. No hicieron solo este cambio, hicieron cambios como que el Pasuk dice que ¿sí? en las brajot que recibieron las tribus, no me acuerdo si es la brajá que les da Jacob en Parashat Vayikhi, Parashat Shavua, o la brajá que les da, sí, la Parashat Vayikhi. Dice que Yosef fue, ¿cierto? Lo vendieron los hermanos. Entonces, en la brajá de Yosef, ¿sí? Aparece que las tribus habían matado a Yosef, porque en términos de Din lo habían matado. Y si ponían eso, había resultado entonces que las tribus eran asesinas. Entonces cambiaron el lashon, todos cambiaron el mismo lashon, de la misma forma, de forma que las tribus, el pasuk dijese algo que el pasuk no dice. Y así hay 13 cambios. No dice Ma'aseh Adam Betzalmenu, no vamos a hacer un hombre, haré un hombre, para que no vayan a decir que son muchos los dioses. No dice Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, porque podrían haber dicho en el principio creó a Dios. En el principio se llama el verdadero Dios, Keilu, y ese creó a Elohim. Bereshit bara Elohim. Keilu Bereshit se llama otra deidad. Entonces, para evitar esa mala interpretación también, hicieron otro cambio. Dijeron, Dios creó al principio lo que fuera, etcétera. Y eso fue un milagro. Es un milagro impresionante. Porque incluso si ustedes quisieran traducir un texto normal,
que 70 personas produzcan exactamente la misma traducción de un texto normal de hoy es muy poco probable. Tanto más cuando el propio texto se puede traducir de miles de formas, no sé si de miles, pero de cientos de formas distintas con facilidad. ¿Ok? Entonces, esto fue un milagro gigantesco. Ahora, un paso atrás, porque es malo. Porque le da acceso a todas las... Se abre el acceso a que todos puedan leerlo y todos tienen diferentes motivos para que leerlo puedan empezar a Que se tergiversa. utilizarlo para sus propios motivos, que en realidad no es la razón por la que se debería estar leyendo o debería estar usando. Y pueden hacer cosas malas con la fuente, diciendo que está justificado. El problema es un poquitito más grave que ese. Es un problema eso, pero no es el problema fundamental. Cuando entramos a la Eretz Israel, por Takanat de la Torá y de Moshe, había que escribir la Torá en 70 lenguas a la entrada de Eretz Israel. Y había que ponerla en pusieron unas rocas grandes, les pusieron una especie de cal para hacerlas blancas, y encima escribieron en 70 leshonot, las 70 lenguas, escribieron todas las leyes fundamentales de la Torá. Lo que implica que traducirlo no está mal. Y no está, traducir la Torá no está mal. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es por qué. Es que se pierde la esencia. Peor que eso. Tiene que ver con que se pierde la esencia. También Pero con el la problema, intención con la que ellos iban a usar. ¿para qué Ptolomeo decidió hacer esto? Hay una figura en estudio que se llama Mainafshah. ¿A qué te la juegas? Literalmente, ¿ok? O relativamente literal. Y aquí te la juegas es una figura de estudio que dice, si lo haces así, pasa esto, y si haces así, pasa lo mismo. Da lo mismo por cómo lo analices, igual lo has perdido. Esa fue la jugada de Ptolomeo, un Mainafshah. Vamos a decir así, si todos los sabios sacaban distintas versiones, resulta entonces que, por un lado, los podía matar porque estaban con... les había decretado muerte si salían con distintas traducciones, pero independiente de eso, la Torá podía decir todo lo que están diciendo es contradictorio. Uno dice A, otro dice B, el texto no dice nada concreto, así que el texto no es verdad. Ahora, si todos producían la misma versión, que fue lo que sucedió, entonces esto es lo único que dice el texto. Si esto es lo único que dice el texto, entonces, ¿qué me vienen a hablar de tanta tradición oral y cuento y lo demás? Es irrelevante eso. Esto es lo que dice el texto. Punto. ¿Entienden la diferencia? En ambos casos estaban perdidos. Porque el objetivo era demostrar que la Torá no es verdad o no tiene un nivel, un poco lo que dijo ella, no tiene un nivel trascendente. Es un texto como cualquier otro texto. Estos escribieron filosofía, estos escribieron la Torá. No hace ninguna diferencia. ¿Entienden el problema? Entonces, el paso fundamental lo hizo Ptolomeo. Y por eso, dice la Gemara que cayeron 3 días de oscuridad al mundo. ¿Por qué cayó oscuridad al mundo? Porque a partir de ahora, yo puedo decir que el texto solo dice eso. Y entonces no existe necesariamente la espiritualidad. En la antigüedad, incluso los griegos, y hay textos que así lo denotan, admiraban la legislación judía. Estaban impresionados del nivel de precisión, el nivel de equilibrio, el nivel de justicia, de bondad, de cómo funcionaba. Impresionante. Con ese nivel, incluso que no estaban de acuerdo, incluso que no seguían la ley judía, miraban la ley y cuando la estudiaban era una cosa impresionante. A partir de ahora, era una ley más. No puede haber sido muy inteligente, pero no era más que una persona muy inteligente, Moshe. Punto. No fue Dios. No hay letras divinas, no hay cosas raras, no hay puntuaciones, da lo mismo, todo eso da lo mismo. Ahora, Am Israel, por un lado, tenía una tradición enorme de que eso
sí existía y por lo tanto lo podemos considerar un milagro impresionante, un Kiddush Hashem, un milagro gigantesco. Toda persona que lo piense un segundo sabe que la traducción, que sean todas las traducciones iguales, es un milagro, independiente de cuál sea el texto. Pero, y aquí entra el pero como el que estábamos estudiando, ¿sí? Segundo Heshbon. Ahora, si yo no quiero decir eso, puedo. Si no quiero decir que existe Dios, si no quiero decir que existe la espiritualidad, si no quiero decir que la Torá es divina, ahora puedo. Antes tenía que no saber, porque era tan evidente que hasta que cualquiera los miraba y decía, no hay vuelta, esto tiene un grado de divinidad. ¿Cuál Dios? Bueno, será este Dios, este otro Dios, este el tercero, el cuarto, lo que fuera. Correcto. Una parte buena es que se salvaron 70 ancianos, primero que nada, pero generó la oscuridad y por eso estamos haciendo ayuno. Ahora, ¿por qué hacemos ayuno? ¿Cuál es la parte en la que hicimos mal? Estamos haciendo un ayuno, ¿sí? Que no se murieron los 70 ancianos. Eso ya es suficiente, es como, está muy bueno. La parte buena, la segunda parte buena es que Dios se manifestó, hizo una, ¿cómo se llama? Hizo un milagro. Y es evidente el milagro. Al final de Israel puede decir que entonces no. Correcto. No, le Maaseh al final bajó obscuridad al mundo. Y por eso es un día de ayuno. Pero tiene un lado positivo. Y que hay un milagro. Hay una manifestación clara de que Dios existe, si la quiero ver. ¿Por eso que un Hetzitzon o no tiene nada el Hetzitzon porque no tiene el nivel de los otros dos. Nada más que eso. Pero también fue bueno porque igual la Torah se mantuvo dentro del pueblo, porque si hubiera sido traducida así como era, entonces hubiera tenido acceso para todo el mundo y la hubieran puesto a su manera ellos. Lo hicieron, sí. Lo hicieron igual. De hecho, la Septuaginta es la base, porque estaba traducido al griego. La Septuaginta es la base sobre la que se construyó el Nuevo Testamento. Así que al final funciona exactamente para lo que querían. ¿Ok? Y después la tradujeron al latín, a partir del griego. O sea, la fuente original, Keilu, ahora fue el griego, no el hebreo. Cortaron la raíz. Y han generado un montón de alteraciones respecto de lo que nosotros decíamos al principio. Ese es todo el punto. ¿Por qué obscuridad? El lashon de Jajamim, vamos a tener de acá por el tiempo, pero el lashon de Jajamim es que cayeron 3 días de obscuridad al mundo. Y se refieren probablemente a estos 3 días, del 8, la traducción, el 9, la muerte de los dos, y el 10, el sitio de la ciudad vieja, de la ciudad en el tiempo de Nabucodonosor. ¿Por qué cayeron 3 días de obscuridad cuando se hizo la traducción que le Maaseh no fue en el mismo día? O sea, son 3 días de obscuridad, Kavaná, hay Hazaká de oscuridad. Hazaká, cuando hay 3 veces se repite lo mismo, alágicamente se genera como esto es como la base, así va a funcionar de aquí adelante. ¿Okay? Aquí funciona, de aquí en adelante es así. ¿Cuál es la oscuridad que bajó? La oscuridad es la opción de no ver lo trascendente. Esto es lo crítico. Nuestro mundo está construido, el mundo actual, está construido sobre la base de la filosofía griega. Y la filosofía griega ya en ese momento, su idea fundamental, y fue la que promovió Alejandro Magno, la filosofía fundamental griega es la practicidad, que no importa lo que haya detrás, lo que importa es lo concreto. De ahí que salieron todas las ciencias de la filosofía griega.
De aquí salió toda la práctica, la mecánica, surgió de la filosofía griega. ¿Por qué? Porque ellos postulan, y postularon entonces, y hoy postula el mundo entero prácticamente, no puedes ponerte de acuerdo porque estas son creencias de aquí y estas son creencias de acá, y no hay nada de lo que podamos conversar porque son solo conjeturas. Quitan la verdad absoluta. La quitan, no existe. Dado que no puedo conversar porque son solo creencias irrelevantes, intrascendentes, al final lo único que cuenta es lo concreto, entonces puedo anular la verdad absoluta. Entonces puedo anular la necesidad de la espiritualidad, y aquí comenzó una caída gigantesca en la humanidad. Todo se puede relativizar. Correcto. Todo se vuelve relativo. La caída gigantesca que ha tenido la humanidad desde este punto y en adelante es que a partir de este punto el mundo puede, que hilo con fuentes, sostener que no existe necesidad de pensar en lo trascendente, que lo trascendente es irrelevante. Los griegos nunca dijeron, la filosofía griega nunca dijo, no existe necesariamente, no existe lo espiritual. Pero no hace ninguna diferencia el que exista o no. Eso fue lo que dijeron. Una vez que no hace diferencia, como consecuencia natural, va a desaparecer. Y eso es lo que ustedes han visto en el transcurso de la historia. Lo que lograron los griegos fue insertar esto también en nuestro pueblo. Y esto fue una cosa terrible. Nosotros somos los que venimos a mostrarle al mundo que lo trascendente hay que mirarlo. Es relevante porque todo lo concreto se deriva de lo trascendente. Dado que Dios quiere que nosotros tomemos decisiones, nosotros tenemos libre albedrío. No es que tenemos libre albedrío stam. Dios quiere que tomemos decisiones permanentemente. Dado que tenemos que tomar decisiones, tenemos búsquedas de placer, tenemos distintos satisfactores, tenemos cosas buenas y cosas malas, para que yo pueda tomar decisiones. Si no fuese así, todo es yo escojo lo que quiera, da lo mismo. Porque si no hay un objetivo específico, concreto, yo tengo que decidir qué es lo que yo quiero, y ese objetivo concreto sea trascendente, entonces todo lo que yo haga da exactamente lo mismo al final. Y por eso la degeneración moral es la que se cae paulatinamente en todas las generaciones. Entonces este es el punto. Y este punto ahora tenemos que introyectarlo, ahora verlo adentro de nuestro pueblo. ¿Cuál es nuestra teshuvá en este punto? ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, por lo tanto? ¿Cuál es la teshuvá específica que tendríamos que hacer, que nosotros estamos cometiendo hoy como error, y que entonces se gatilló, y que tiene que ver con la muerte de Ezra y Nehemia, la traducción de los 70, y con el cerco? El cerco nos marca el hecho que estamos en peligro y que estamos siendo cercados y nos quieren destruir. Eso no es ninguna novedad. No sé si lo han visto en las noticias, pero no es ninguna novedad. Ahora, estamos cercados, nos quieren destruir. ¿Cuál es el camino a hacer teshuvá? ¿Cómo, de qué hay que hacer teshuvá? Además, la Gemara en Masejet Brajot trae una historia que yo creo haberles contado en algún momento. Una historia muy interesante. Se las conté por otro motivo, por un tema de Geulá, pero es la misma historia que me sirve para otro concepto que también obviamente está intencionado en la Gemara. Dice la Gemara que estaba enfermo Rabbi Yoshua, estaba enfermo Rabbi Yossi, creo que era, y no puedo decir Rabbi Yossi, no me acuerdo qué rabo, estaba enfermo, y entonces llegó Rabbi Yoshua a visitarlo y vio que estaba enfermo, le preguntó: ¿quieres la enfermedad? Y este rab le contestó: no quiero la enfermedad y no quiero el zahar, el mérito que me provee la enfermedad. Así que Rabbi Yoshua le dio la mano, lo sacó de la cama y estaba sano.
Después hay una segunda vez que aparece la misma historia con otros dos personajes. La tercera vez que sucede, ahora Rabbi Yoshua está en la cama y Rabbi Yohanan ben Zakkai es el que viene a salvarlo. Entra a la pieza está oscura, entonces se levanta una manga, se ilumina la pieza con la luz que salía del brazo de Rabbi Yohanan ben Zakkai, lo que sea que eso signifique, y vio que él estaba llorando, que Rabbi Yoshua estaba llorando. Entonces Rabbi Yohanan le dice, no, ¿por qué estás llorando? Si es porque se mueren tus hijos, mira. Y sacó una bolsita donde tenía los dientes de su último, el 10º hijo, que lo habían matado a los romanos. Esto no es un buen motivo para llorar. Si estás triste porque se destruyó no sé qué cosa, tampoco tiene sentido que estés llorando por eso. Tienes que estar sameach. Entonces y seguía llorando Rabbi Yoshua. Entonces le preguntó, ¿no? ¿Por qué estás llorando? Por tanta belleza que se va a morir. Le dijo Rabbi Yoshua. Rabbi Yohanan ben Zakkai dijo, por eso vale la pena llorar. Se sentó y lloró con él. Dicen los mefarshim, ¿qué es lo que es tanta belleza que se va a morir? La belleza de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai se iba a morir. Y ese era un buen motivo para llorar, se iba a morir. Así que sentados los dos lloraron. Después de un rato de estar llorando los dos, se paró Rabbi Yohanan ben Zakkai, le dijo, no, ¿quieres la enfermedad? No, no quiero la enfermedad ni tampoco el mérito. Le dio una mano y se levantaron. Se fueron los dos caminando buena onda. ¿Qué es esto de la tanta belleza que se va a morir? Entonces, los Jajamim dicen, los Mefarshim en la Gemara, dicen que todo el punto es que Rabbi Yohanan se iba a morir y era el último que quedaba de la generación de la gente que vivió con el templo. Últimos los grandes Jajamim del tiempo del segundo templo. Y esa generación ya no va a estar más. Si esa generación ya no está más, la pérdida es gigantesca. Y esa pérdida hay que evaluarla. Llorar algo es cuando voy a perder algo que no puedo recuperar. Y esto no se puede recuperar. Rabbi Yohanan ben Zakkai iba a morir, y cuando muriera con él se iba a ir la Jochma, el tipo de conocimiento del tiempo del templo, desaparecía. Eso es súper triste. Hace unos años, cuando murió, el día que murió Rav Ovadia, me pidieron que hablara en esa Torah, en el grupo latino, y hablé. Era un día muy, muy triste, se murió Rav Ovadia. Entonces hablé de lo impresionante de cómo ningún jajam en esta época le llega ni a los talones a lo que era Rav Ovadia, porque Rav Ovadia se manejaba en todos los aspectos de la halajá, en todos los aspectos de todos los textos, se sabía todo de memoria, tenía una memoria pero impresionante. No solo tenía una memoria impresionante, era un tipo, era realmente otro nivel. Y probablemente comparable con Rabbi Yossi en la Gemara, con un nivel impresionante. Cuando terminé de hablar, se me acercó un rab y me dijo, ¿sabes lo que le pasó cuando se murió un rebe en una hasidut específica? Se murió el rebe y entonces estaba el hijo y estaba en la shiva el hijo, y los talmidim del rebe lloraban al rebe y decían, uy, ya no hay nadie como él. Y entonces el rebe se puso a llorar como en voz alta y decir, ya no hay hasidim como los que tenía mi papá. Hay un aprendizaje, lo que me quisieron decir independiente de eso, digamos, hay una caída en el rebe. Hubo una caída en la generación de Rabbi Yohanan ben Zakkai y Rabbi Yoshua, una caída gigantesca, que no podemos ni siquiera entender el tamaño que tuvo. Claramente esa caída tiene que ver con la caída que hay entre nosotros. Nosotros también perdimos. Nosotros estamos en un nivel más bajo. Y vale la pena recordar que las cosas son más grandes que las que nosotros vemos. Entonces yo creo que
les transmito esto como mi entendimiento del tzom, que obviamente no necesariamente es cierto, esto no es Torah Midoraita ni de Rabanán tampoco, pues eso es mi entendimiento, pero mi entendimiento es que el punto en el que tenemos que hacer teshuvá en esta época es que las cosas tienen un sentido trascendente y hay que luchar por él. Las cosas tienen sentido, hay que luchar por ese sentido. En todo detalle hay sentido y vale la pena buscarlo, porque lo que lograron los griegos es quitarnos el sentido. Y si ustedes se fijan, eso tiene que ver con Hanukkah, es la pérdida del sentido, y eso tiene que ver con la destrucción y la división del pueblo y con todos los problemas en los que estamos todo el tiempo enfrentando. Tenemos un montón de gente que nos quiere destruir. Entre tanto, nosotros nos tiramos basura unos a otros, porque Keilu lo único que importa es lo concreto. Eso no es lo que importa. Lo que importa es lo trascendente. Y todo viene de lo trascendente. Y la explicación simplista de que lo único que importa es lo concreto nos está matando. Y nos pone en peligro de vida, literalmente. Ese es el tipo de teshuvá que yo entiendo que tenemos que hacer todos. Todos tenemos que, en esta generación, tenemos que estar conectándonos con lo trascendente. Y eso, Tzom Kal.